Preposiciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las preposiciones en general. Entonces vamos a pasar la mayoría del tiempo hablando de por versus para. Vamos a empezar con conceptos básicos y seguir a extensiones metafóricas. Entonces, preposiciones en general. Una preposición, por definición, es el nombre de una relación. Eso es lo que es una preposición. Sintácticamente hablando, o sea, hablando de la estructura de una frase, la frase preposicional, o sea, la frase que empieza con la preposición, la frase preposicional, siempre tiene un complemento nominal. Es decir, en la frase preposicional hay una preposición más una frase o palabra nominal. Aquí hay unos ejemplos. Puede ser un sustantivo. Tengo miedo de la soledad. Esta es la frase preposicional, con una preposición y un sustantivo, un pronombre, infinitivo o cláusula nominal. Puedes poner en pausa si quieres ver más esos ejemplos, pero voy a seguir. Algunas preposiciones no tienen significado como los solemos entender, o sea, es decir, algunas preposiciones se asignan de convención, o sea, no en esos contextos no tienen significado más que la convención, o sea, que hay que poner una preposición ahí en ese lugar. Por ejemplo, se dice enamorarse de. En inglés decimos fall in love with. Entonces es muy común ver que hablantes de inglés dicen enamorarse con, pero realmente eso es convención, es convention como decimos en inglés. También es importante subrayar que cuando combinamos verbos, el segundo, tercero, cuarto, etcétera, siempre aparece en el infinitivo. O sea, el primero se puede conjugar, pero el segundo, tercero, cuarto, etcétera es infinitivo. Y el pegamento, o sea, el glue entre entre los verbos es una preposición. Entonces tienes que memorizar qué preposición se asigna. Entonces, por ejemplo, ¿me ayudas a limpiar el cuarto? Hay dos verbos. La segunda aparece en el infinitivo y el pegamento entre los dos es a. Entonces tienes que memorizar, ayudar a. Les voy a dar 3 segundos para poner en pausa y ver los ejemplos. Bien, ya pasamos las preposiciones en general y vamos a seguir a por versus para y hablar de los conceptos básicos. Entonces, para versus por. Para indica o la relación indicada de la preposición para es una meta. O sea, B es la meta de A para B. Por otro lado, A pasa a través y B cambia la dirección de A. Entonces vamos a ver unos ejemplos, Si digo, Annabel estudia para recibir buenas notas, Annabel estudia para, la meta es recibir notas. Entonces, para poder recibir buenas notas, Annabel estudia. Si tenemos la frase Jenny estudia por ser estudiosa, B es ser estudiosa. O sea, A pasa por B y como resultado de ser estudiosa, Jenny estudia. Ahora, si Jenny ya no es estudiosa, ya no estudia. Entonces podemos entender que B es la causa de A, porque A pasa por B y el camino de A se ve afectado por haber pasado por B. Veamos otro ejemplo. Ya Jenny no estudia, ¿verdad? Si tenemos el ejemplo, el libro fue escrito para los niños, es decir, los niños es la meta, el propósito, en este caso el público del libro. O sea, un autor escribió un libro
y el público en mente fue los niños, o sea, para los niños. Los niños fueron la meta. Pero si por otro lado decimos, el libro fue escrito por los niños es lo que pasa a través de los niños. Y aquí tenemos el hecho de que el libro fue escrito. Entonces, si el libro fue escrito a causa de los niños, por los niños, es decir que los niños son los autores. En otras palabras, si no tenemos niños, no tenemos libro. Entonces, los niños causaron el hecho de que el libro fue escrito. Entonces decimos el libro fue escrito por los niños. Decimos en inglés by the children, ¿no? En otro lugar diríamos for the children, ¿no? Y esos son los conceptos básicos, ¿verdad? Sin los niños, el libro no fue escrito. Aquí el libro fue escrito y la meta, los niños. Pero lo que pasa con preposiciones es que muchas veces, tenemos estos conceptos básicos y se puede extender estos conceptos básicos a diferentes usos. Entonces vamos a ver unos usos diferentes que serían extensiones metafóricas, ¿verdad? De para. La meta puede ser temporal, entonces puede ser que para indica un límite temporal en que se puede llegar antes, pero no después. Entonces si digo, Michael llega para las 3, es decir, Michael va a llegar a las 3 a más tardar, es posible que llegue antes como a las 2:30, pero no después. Entonces, las 3 sería el límite temporal, es la meta. La meta son las 3, pero puede llegar antes de la meta, ¿verdad? Entonces, no es exactamente la meta, pero es una extensión metafórica al tiempo, ¿verdad? También establece posterioridad y eso es más intuitivo, yo creo. Si digo, para que el vino sepa a vino, se ha de beber. O sea, se entiende que el vino se bebe y entonces sabe a vino. O sea, tú no sabes que el vino sabe a vino y aquí sabe quiere decir tastes, ¿no? Entonces que el vino sabe a vino después de beberlo. Eso tiene más sentido intuitivo, yo creo, en la extensión metafórica que el hecho de que el vino sepa a vino es la meta. Y para poder lograr esta meta hay que beber el vino, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a ver las extensiones metafóricas de por. Vamos a ver varias extensiones aquí. Temporalmente hablando, por establece que un evento tiene lugar alrededor de un punto de tiempo, o sea, está pasando por ese punto de tiempo. Entonces, en la frase Michael llega por las 3, dice Michael llega a eso de las 3, es posible que llegue a las 2:55, es posible que llegue a las 3:05, ¿verdad? Entonces, a eso de las 3, en esa región de tiempo, o sea, pasa por las 3. Entonces es como una región de tiempo, podríamos decir. Entonces eso sería una extensión metafórica del tiempo a un entendimiento espacial, ¿no? Entonces también por indica que A transcurre durante B, pasa por B temporalmente hablando. Esto tiene un poco más de sentido intuitivo hablando de la definición conceptual de por. Dariel trabajó por 3 horas o trabajó durante 3 horas a través de esas 3 horas, ¿no? También puede indicar intercambio. Te doy 4 guayabas por 5 pesos. Y podemos pensar que los 5 pesos son la causa de este hecho aquí. Te doy 4 guayabas porque me diste 4 pesos, ¿verdad? Y también veamos multiplicación. 5 por 4 son 20. Y eso hay que memorizar realmente, lo de multiplicación. Podemos como meditar un poco en qué sería la extensión metafórica, pero realmente un hablante de español al momento de hablar de la multiplicación sabe que por es times en español. Bien.
Entonces, ya es todo, vamos a repasar. En general, una preposición es el nombre de una relación. Sintácticamente hablando, la frase preposicional siempre tiene un complemento nominal. Un verbo que sigue una preposición siempre se manifiesta en el infinitivo. Cuando combinamos verbos, el pegamento entre los verbos es una preposición. Y quiero anotar, como vieron en los ejemplos, a veces esa preposición es nulo, ¿verdad? Es no preposición. Por ejemplo, puedo hablar español. Puedo es conjugado, hablar sigue, y entre puedo y hablar hay una, podríamos decir, como preposición nula, entre comillas, o algo así. Entonces el pegamento es nada. Por versus para representa una relación en que B es la meta, propósito o fin de A. Por representa una relación en que A pasa por B y como resultado cambia. Sin B, A no llega a su destino, podríamos decir. Y hay muchas extensiones metafóricas de las preposiciones. Y ya eso es todo de las preposiciones y por versus para.